Seguimos en Efesios, el libro, la carta a la iglesia de Éfeso, escrita por el apóstol Pablo, que nos ha interpelado también incluso a la iglesia de Quilicura. Podría decirse carta del apóstol Pablo a la iglesia de Quilicura. ¿Y cuál es el versículo lema y clave? Efesios 1:3. Efesios 1:3, podemos leerlo. Leamos todos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Estamos completos en Cristo. La carta a los Efesios es como un testamento de nuestra herencia en Cristo. Cuando usted murió para el mundo y vive para Cristo, esta puede ser su testamento de herencia, porque murió el viejo hombre, ¿cierto? Y aquí está su testamento de la herencia que recibe en Cristo Jesús. Nos elige en la eternidad, nos salva, nos santifica, nos asegura vida eterna, somos ciudadanos del cielo, nos reconcilia con la nación de Israel, y todo ello lo hace Dios por medio de Cristo, por su gracia. Por lo que somos en Cristo, somos llamados a vivir en amor, con paciencia, en unidad, creciendo en el carácter de Cristo, despojándonos del viejo hombre, que sería el pecado, y vistiéndonos con ropaje del nuevo hombre, que sería Cristo. Gracias, hermana. Imitar a Cristo como hijos amados, andar como Cristo, rechazar la fornicación y toda inmundicia, la avaricia, palabras deshonestas, ni mentiras ni engaños, aceptarlos. Estábamos en eso, o sea, este es lo que somos en Cristo, y después el apóstol comienza a decir el llamado que tenemos por lo que somos en Cristo, a vivir una vida santa, imitando a Dios y andando en amor como anduvo Cristo. Y estábamos en Efesios 5 y hoy día vamos a ver 6 y 7. Lo leemos, Efesios 5, 6 y 7, que dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. La semana pasada vimos el engaño con palabras inútiles, vanas. El engaño, la mentira, es el pecado más grande, porque embellece la maldad. Y para Dios es horrible el pecado, y sobre todo el pecado de la mentira. Y después dice, porque por estas cosas, o sea, por la mentira, el engaño, la inmundicia, la avaricia, la idolatría, ¿qué más? La fornicación, palabras deshonestas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, viene la rabia de Dios, el enojo de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Usted es obediente? No, más o menos, los que no obedecen. Pero en la Biblia los hijos de desobediencia son los incrédulos, los rebeldes, los que no aceptan y han rechazado a Cristo. Esos son los hijos de desobediencia. Y sobre ellos está la ira de Dios. Y decíamos, ¿por cuáles cosas? Las mentiras, que es destructiva, fornicación, inmundicia, perversiones, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías, palabras de doble sentido, era esa, idolatría. Por estas cosas y por todo pecado viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, que son los hijos de rebelión, que es lo mismo que decir hijos del diablo. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el desobediente?
el diablo. Y quien es mentiroso y desobediente es hijo del diablo. Eso es. ¿Mm? Es una advertencia que está haciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso y también a nosotros, que no toleremos el pecado, puesto que por el pecado viene la ira de Dios sobre los pecadores, y nos exhorta a no ser partícipes activos o pasivos con los hijos de desobediencia y sus pecados. Oremos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, queremos rogar tu buena voluntad por medio del todopoderoso Espíritu Santo, Señor, que nos haga humildes para escuchar tu palabra con atención, con amor, recibirla para obedecerla, Padre eterno. Este pasaje de Efesios, Señor, que nuestro corazón glorifique tu nombre, Señor, en este momento. Te damos gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en esta predicación. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ser tolerante con el pecado de otros, para Dios, es ser tan pecador como el que hace el pecado, ¿sabe? Porque el que tolera el pecado tiene el mismo corazón del que hace el pecado. Por eso Dios lo juzga igual. Porque decir, no, yo no hago eso. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Si es un hermano, usted le tiene que decir, hermano, eso no es de Dios. Eso no está correcto. Y al incrédulo, predicarle el Evangelio. Pero tolerar el pecado, sobre todo entre los hermanos, nos hace cómplices. Y el cómplice y el que peca son exactamente igual para Dios. Y el pecado muestra un aspecto de Dios. Dice la ira de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Romanos 1:18, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Entonces el pecado revela ¿qué cosa? Muestra la ira de Dios. La ira de Dios se da a conocer contra la impiedad, que significa maldad, injusticia, que significa iniquidad. Iniquidad significa vivir sin la ley de Dios. O transgresión, pecado, perversidad, etc. Contra toda impiedad e injusticia de la raza humana que se revela con su propia justicia. La justicia humana es injusticia para Dios. Si yo me declaro justo, digo, no, porque es lo que dice la gente. No, yo hago buenas cosas. ¿Por qué Dios me va a llevar al infierno? Si yo he hecho esto, lo otro aquí, cosas buenas. Yo no mato, yo no miento, yo no engaño. Eso es su propia justicia. ¿Y quién juzga eso? Tiene que ser Dios. Y Dios dice que todos los hombres son pecadores. Entonces, si nosotros vamos delante de Dios con nuestra propia justicia, estamos bajo la ira de Dios. Porque la propia justicia del hombre está contra la verdad, y la verdad es Dios, es su palabra y es Cristo. Entonces la ira de Dios es un acto judicial de Dios. No es como la ira humana. La ira humana está llena de pecado, porque está llena de orgullo herido, ego herido. La justicia de Dios, la ira de Dios implica justicia. Es un acto judicial. Y después dice el pasaje, hablando de Romanos 1:18, la ira de Dios se revela, ¿de dónde? Desde el cielo. Es decir, la ira viene de Dios y habla de la vastidad infinita de Dios. Y esto indica que la ira de Dios es un atributo de Dios. No es una cosa circunstancial. Y además que es universal. Porque el pecado es local, regional, particular. No, el pecado es universal.
Recuerden Génesis, después de Adán y Eva, ¿qué dijo Dios a Adán? Por tu culpa, toda la creación es maldecida. Entonces, la ira de Dios contra el pecado es un atributo de Dios, como lo es el amor, la santidad, la misericordia, etc. Y es universal. El concepto humano de la justicia de Dios es que Dios es amor y Dios no puede tener ira ni hace juicio, porque Dios es amor. Y misericordioso. Incluso más, y usted esto lo ha escuchado, incluso yo creo que muchos lo hemos pensado en algún momento de nuestra vida cristiana. El Dios del Antiguo Testamento es guerrero, violento, sangriento, vengador, mata hasta niños. Porque a mí se me pregunta, oye, ¿por qué mueren los niños? Pobrecitos, ellos son inocentes. Bien. Entonces dice, el Dios del Nuevo Testamento, ese sí, ese es puro amor. Pero se nos olvida una cosa, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y eso vamos a entrar en ese tema. Y este tema del Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no es nuevo, hermanos. En la historia de la Iglesia, esta es una cosa que ha existido. En el siglo II, un estudioso de las Escrituras llamado Marchón declaró que el Dios del Antiguo Testamento era Dios solo de los hebreos. Y el Dios verdadero era el Dios del Nuevo Testamento que había revelado Jesucristo. Porque ese era amor, ese era paz, esa era reconciliación. El otro Dios era como los dioses paganos de los otros pueblos, hebreos, egipcios, etc. ¿Sabe lo que hizo la Iglesia con esos conceptos? Los consideró una herejía. Los consideró una herejía. Y la Iglesia batalló contra esos conceptos. Y hoy día, ese mismo concepto de fondo, hoy día incluso se dice que es cristiano. Y cuando se reclama que Dios es fuego consumidor, no, ese no es mi Dios. Dios no es así. ¿Se fija cómo nos cambian los tiempos? Lo que en el siglo II, después de Cristo, fue considerado una herejía, hoy día se considera cristiano. Entonces, en ese sentido yo creo que tenemos que estudiar las Escrituras respecto a lo que dice y revelan respecto a lo que es la ira de Dios. Aceptamos y creemos lo que la Biblia dice cuando declara que fuimos hechos a esa imagen y semejanza de Dios. Es decir, somos personas inteligentes, emotivos y con voluntad, porque eso hace una persona. Y eso es Dios, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que el pecado no lo hizo desaparecer, si lo corrompió. Y que son atributos de Dios. Y somos emotivos. Amamos, lloramos, tenemos pena, angustia, amor, enojo, odio. Y decimos que ese atributo que viene de Dios, pero le negamos a Dios qué cosa. No puede tener ira, no puede enojarse. Se fija que tenemos siempre un doble estándar y ni cuenta nos damos. A Dios no puede enojarse, si es un Dios de amor. Pero yo soy hecho a la imagen, entonces Dios también odia. Pero el odio de Dios es santo. ¿Por qué? Porque Él es todo santo. Dice la Biblia, santo, santo, santo. Jehová es el único atributo que se menciona 3 veces. Todo en Él es santo. Su amor es santo, su misericordia es santa, su juicio es santo, su ira es santa. No hay nada en Él que sea pecado, que sea mancha, que sea tinieblas. No. Pero si decimos que Dios no puede tener ira, no, es puro amor, estamos hablando de un Dios deforme, que no existe.
existe para nuestra comodidad. ¿Mm? Y nuestra comodidad es que no queremos que nos enjuicien. Odiamos el juicio. Un Dios soberano y que hace juicio nos da náusea. Y es insoportable para los incrédulos. No, ¿cómo va a existir un Dios así? Entonces, pero si revisamos las Escrituras, nos vamos a encontrar con varios pasajes que nos hablan de esto. ¿Mm? Decimos, a lo largo de toda la Biblia, Dios revela todos sus atributos: santidad, soberanía, paciencia, amor, omnipresencia, omnisciencia, omnipoder, misericordia, ira, enojo, juicio. ¿Mm? Entonces, lo primero que tenemos que considerar que Dios es revelado en las Escrituras como santo, santo, santo. Todo Él es santo. Sus atributos son santos, por tanto su ira es santa. Y cuando se habla de ira santa, significa en teología que se llama teomórfica, que significa que tiene la forma de Dios. No es antropomórfica, no es la ira humana. Santiago 1, 19, 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airearse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es. La Escritura dice, en la ira del hombre no opera, no existe, no obra la justicia para nada. Todo lo contrario. En cambio, en la ira de Dios sí está la justicia. Vamos a ver. Hablando del hombre, Génesis 4, 1, 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo desde el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hasta el 8. Vale. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano, Abel, y lo mató. Ya. Le dio tanta rabia a Caín que Dios no aceptara su ofrenda y aceptara la de Abel, que mató a Abel. Esa es la ira del hombre donde no opera la justicia. La ira del hombre es contra de Dios, quiera o no quiera. La ira de Dios es contra el mal, contra el pecado. Salmo 34, 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Si alguien dijo, Dios odia tu pecado, pero ama al pecador, hay varios versículos que desmienten eso. Y uno de estos es este, en el cual dice, yo cortaré al pecador. Al que no se arrepiente, lo cortaré. Porque la ira de Dios es contra el pecador, el pecado. Porque el pecado destruye la obra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera significa que era perfecta, santa. No había mal. Y el pecado de Adán y Eva corrompió la creación y corrompió al mismo Adán y Eva, entrando el pecado, y cuando entró el pecado entró la muerte. Y en Adán somos todos raza contaminada de pecado. Eso está en Romanos 5:12, ¿cierto?
naturaleza rebelde a Dios. Y contra eso se desata la ira de Dios, contra la naturaleza rebelde del ser humano. ¿Qué hace la naturaleza rebelde? Primero, el pecado corrompe al ser humano. Y el pecador se goza corrompiendo a los demás. El pecado corrompe la naturaleza y el hombre se goza corrompiendo y haciendo pedazos la naturaleza. Entonces dice, a esto lo voy a cortar. La naturaleza, la creación, el hombre ofende la creación de Dios, ofende a Dios mismo. Si a usted, por ejemplo, le pescaran a su hijo un grupo de narcotraficantes y lo hicieran un drogadicto, ¿qué haría usted? Usted sería, como dicen algunos cristianos, sería puro amor. No se enojaría, no pediría justicia, ¿sí o no? ¿Cierto? Porque le han hecho un mal a su hijo. Y esto es exactamente igual. Exactamente igual. El pecador que no se arrepiente destruye la obra y reniega y escupe en la cara a Dios. Entonces Dios desata la ira. Y su ira se verifica a través de diferentes juicios, que eso vamos a ver mucho más adelante. Pero entonces, ese es el sentido de la ira de Dios. La ira de Dios es santa, universal y permanente. Salmo 7:11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. El juez justo está airado, enojado contra el impío todos los días. Imagínense. Entonces eso habla de una ira permanente y una ira universal. El pecador no arrepentido destruye la obra de Dios y niega la santidad de Dios. Por ello la ira de Dios está sobre él. Pero Dios tiene ira contra el malvado y rebelde porque Dios ama su obra y ha revelado al ser humano su buena voluntad, su amor. Dios no es un enojón de mal carácter que destruye sin sentido, sino que ama profundamente su creación y al hombre. Por eso tiene ira. ¿Acaso usted no se enoja cuando destruyan las cosas y la persona que usted ama? Ira tiene. Y es natural para nosotros. Pero la ira de Dios es más que natural. Es santa. Es de juicio. El rechazo a Dios que niega su amor manifiesta la ira de Dios contra los que destruyen su obra y niegan su amor pecando. Entonces la ira de Dios es santa, universal, permanente y justa. Daniel 9:16 y Miqueas 7:9. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Bueno, está más adelante, pero la oración de Daniel reconoce la justicia de Dios por haber castigado a Israel. Hemos pecado, hemos transgredido tu ley, hemos desobedecido tus mandatos, y tú eres justo. ¿Por qué? Porque sancionó eso. El pecador arrepentido reconoce eso. El arrepentimiento incluye eso. Reconocer qué cosa, la santidad y la justeza del castigo de Dios. Y reconocer mi pecaminosidad y mi sometimiento a Dios para no pecar. Miqueas 7:9. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia. El pecador arrepentido tiene esperanza. Él me sacará a luz. Su castigo es justo. Lo soportaré. Eso es un pecador arrepentido.
Y eso habla de que de la justicia de Dios, la ira de Dios es justa y santa. Eso es lo que se llama la confesión de pecado. En la confesión de pecado es lo que nos hace ver nuestra pecaminosidad y lo justo que es Dios en enojarse y castigar y hacer juicios. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio del trono blanco, donde compadecerán todas las almas que no creyeron en Dios desde la creación hasta el último tiempo. Todas las almas. ¿Sabe qué va a pasar allí? Nadie va a negar su culpabilidad. Va a ser algo... Aquí nosotros nos escondemos bajo nuestra capa de... Pero delante de Dios nadie podrá decir, no, yo no soy culpable. Está la potencia de Dios, la santidad de Dios. Que Dios solo con verlo va a hacer pesar la pecaminosidad del ser humano. Y todo va, cuando Dios haga el juicio y diga condenado, todos van a decir, amén, Dios es justo. Y ahí no hay ni un ateo, ni ninguno que va a pedir explicaciones. Porque va a ser tan evidente el conocimiento y la penetración de Dios sobre las almas, y se van a dar cuenta que estamos desnudos delante de Dios. Por eso no hay ningún registro que se diga, y los hombres alegaron que... No, nadie va... Nadie. Todos van a reconocer su pecaminosidad y la justeza del juicio de Dios. Nadie pedirá explicaciones. Tercero, la ira de Dios dura un momento. Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dios conoce nuestra fragilidad, sabe dónde apretarnos para que nos duela y cuánto tiempo podemos aguantar, ¿cierto? Y si es un juicio duro, dice, este va a muerte, pero a este lo va a hacer sufrir harto rato, para que aprenda. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en Mateo 24, 21, 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios estableció una cantidad de tiempo de la tribulación. Y dice, si esos días fueran más, prácticamente la raza humana dejaría de existir. Porque va a ser un desastre enorme, de proporciones que todavía no han existido en la tierra, no lo conocemos. Pero por causa de los escogidos, por causa de quién, de los salvos de ese tiempo, esos días de tribulación van a ser acortados. No es que el día 24 horas va a ser menos, ese es otro problema. Porque si los días de tribulación se alargan, la raza humana quedaría exterminada. Y Dios no le interesa exterminar a la raza humana, le interesa salvarla. Entonces, porque Él conoce nuestras debilidades. Él sabe cuánto tiempo me va a hacer sufrir.
si no quiere matarme? ¿Cuánto tiempo estuvo Job enfermo? Pobre, botado en la calle, sobre ceniza. El tiempo que él sabía que podía resistir, o la capacidad que Dios le dio para resistir, hasta que su corazón cambió. Entonces, él sabe los tiempos. Es corta porque sabe, es su soberanía, según su propósito. Entonces, 4. La ira de Dios es para misericordia. Isaías 54, 7, 8. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Eso es. La ira de Dios es para misericordia. El enojo de Dios es para hacer misericordia ¿con quién? Con los que se arrepienten. Y con los que se arrepienten, Él derrama bendiciones, misericordia, cuidado. Esto es lo que Dios busca del pecador. Su arrepentimiento para hacer misericordia. Y derramará su ira para destrucción a aquellos que no se arrepienten. Isaías 42, 25. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Y le consumió, mas no hizo caso. No se arrepintió. No hizo caso de lo que Dios estaba obrando en su vida. Y lo consumió. ¿Sí? Lo eliminó. Isaías 12:1. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Ese se arrepintió. Entonces el juicio de Dios, la ira de Dios se apartó y le dio consuelo, misericordia. Entonces la ira de Dios es para arrepentimiento y no siempre la ejecuta completamente. Isaías 48:9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Eso significa diferir, detener o desviar. La detuve ¿por qué? Por amor de ti, para no destruirte en este momento. ¿Qué razones tiene para alargar o acortar la manifestación de su ira el Señor? Solo una, su soberanía. ¿Y su soberanía se expresa en qué? Por amor de mi nombre, por mi honra, no por la razón del hombre. Es por mi propósito, por amor de mi nombre, por gloria mía. Esos son los motivos de Dios. La ira de Dios es lenta y paciente. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí hay dos atributos de Dios: perdonador, misericordioso y juzgador del pecado. No tendrá por inocente al malvado, al pecador. O sea, no hará la vista gorda, como a veces le hacemos nosotros, hasta con nosotros mismos. Él no hace la vista gorda. Y más dice, el pecado tendrá consecuencias en tus generaciones. No significa que le transmite el pecado, sino las consecuencias del pecado. ¿Puede un creyente, siendo un buen creyente, estar viviendo las consecuencias del pecado de su padre? Tal vez sí. Si su padre fue un drogadicto,
ella cuando nació, o él cuando nació, tuvo problemas de salud debido a la drogadicción de su padre. Aún él siendo cristiano, tiene efectos, consecuencias del pecado de su padre o de su madre. Y espiritualmente exactamente igual. El Señor no nos libra siempre de las consecuencias del pecado. Nos perdona el pecado, pero no nos libra de las consecuencias del pecado, hermano. Yo le voy a decir una cosa. Por ejemplo, un asesino que esté en la cárcel y que esté condenado a muerte por la ley, ¿Dios lo puede perdonar? Sí. Pero no elimina las consecuencias del juicio, que es la muerte. Los ladrones en la cruz. Dicen ladrones buenamente, pero en realidad eran dos asesinos. Uno se arrepintió, pero eso lo libró de la muerte en la cruz. No, no lo libró de la consecuencia. Pero se fue con la promesa de que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro se fue a la condenación eterna. Entonces, en ese sentido, Dios no nos libra de las consecuencias del pecado. No libró de las consecuencias del pecado a David. El pecado de David con Betsabé tuvo consecuencias en su familia, y se lo dijo: en tu familia habrá espada. Y tuvo un hijo que le dio un golpe de estado, otro hijo que violó a su hermana, y otro hermano que mató al hermano que se había violado a la hermana. ¿Hubo consecuencias? Sí. ¿Se fija? Entonces, decir somos salvos de la condenación del pecado, seremos liberados del poder del pecado y somos liberados de todo pecado, pero no somos libres de las consecuencias del pecado mientras estemos en la tierra. Eso tenemos que tenerlo presente. Y a veces las consecuencias se traspasan como consecuencia a las generaciones futuras. Bien. Tenemos otros aspectos de la ira de Dios. Tenemos la ira de Dios indirecta, la ira de Dios directa, la ira de Dios escatológica y la ira de Dios eterna. Por eso lo vamos a ver el próximo domingo. El conocimiento de la ira de Dios contra los pecadores, y esto hay que entenderlo. Conocer la ira de Dios es importante porque esto nos va a dar el entendimiento de dos aspectos: la dimensión profunda de nuestro pecado, que hace que Dios tenga ira y juicio sobre eso. La naturaleza profundamente ofensiva de nuestra rebelión. Que nos hace enemigos de Dios. Enemigos irreconciliables de Dios, porque Dios es justo y santo. Y porque es justo y santo tiene que castigar el pecado. Pero la ira de Dios nos da también el entendimiento del amor de Dios. Porque a pesar de la ira, Él busca el arrepentimiento. Cambia. Vuélvete a mí. Es una frase común en el Antiguo Testamento, que es una forma de decir arrepiéntete, como está escrito en el Nuevo Testamento. Volverse a Dios es arrepentirse. Y les dejo un versículo que habla de esto, como Dios muestra su amor y de enemigos pasamos a ser reconciliados con Dios. Romanos 5, del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Salvos por su vida, por la vida de Cristo. Y por la vida de Cristo, por la fe en Cristo, nos hace justos delante de Dios. Y somos salvos de la ira de Dios, de la ira presente y la ira venidera, el juicio de Dios. Les dejo este versículo para que lo mediten. Y vamos a ver la próxima vez el momento culminante de la ira de Dios, la cruz de Cristo,
y los 4 tipos de ira de Dios sobre los hombres. Oremos. Padre eterno, Padre misericordioso, yo quiero darte gracias por este estudio, Señor. Y yo pido al Todopoderoso Espíritu Santo, Señor, que nos haga amar la palabra e incluso la ira de Dios. Porque la ira de Dios, la ira es santa, Señor. Es para cambiarnos, para arrepentirnos, para volvernos a ti, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, yo te doy gracias por este estudio. Gracias por este atributo. Gracias, Señor, porque podemos predicarlo libremente. Gracias, Señor, por la obra que vas a hacer en nuestros corazones con nuestra palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.